remember the beginning of Titanic. Stanley, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, estaba mirando tu historia actoral y también vi que esta es la primera experiencia televisiva de Amenábar. Has hecho películas, teatro y televisión, así que quiero saber si en algún momento le hablaste de este idioma, de la diferencia, de la forma en que la televisión se hace de manera distinta a una película. No, nunca haría eso. No a él. Es brillante. No me necesita a mí. Él es, ya sabes, él sabe lo que está haciendo y la televisión y el cine hoy en día no son tan diferentes. En realidad no lo son. When they open up the safe, they find nothing but wet paper. Look. Oh my God. Cuando comencé mi investigación para esta serie, que por cierto es muy entretenida, me di cuenta de que se basa en una novela gráfica que al mismo tiempo se basa en algo real. ¿Pasaste tú por el mismo proceso en tu investigación? Sí, es muy interesante. Yo recuerdo la historia original. Recuerdo haber leído sobre la historia original y cuando me la enviaron dije, yo creo recordar esta historia. Y luego fui e investigué un poco y encontré la historia. Y bueno, es muy diferente a nuestra historia, pero aún así es eficiente. La han tomado y la han hecho más grande, y ya sabes, la han hecho más compleja y más espectacular. Pero sigue siendo una historia muy, muy interesante. Tengo que ver al ministro. Es sobre Atlantis. El barco que han encontrado los americanos sea nuestro. Sí, es una historia interesante y Frank, tu personaje también es muy interesante porque es un hombre de muchos recursos. Tiene dinero y también una gran personalidad. Está haciendo algo desde una perspectiva que para él está bien, así no sea para los demás del mismo modo. ¿Cómo fue verlo desde su perspectiva? Bueno, sí, es que no es un buen tipo, es decir, parece un buen tipo, pero no. Es muy egoísta, es una persona que es un verdadero narcisista en muchos sentidos y para poder hacerlo solo tiene que estar ciego a eso. El narcisista no sabe que es narcisista. El narcisista piensa que es completamente normal y su ego es totalmente normal, que se comporta de esa manera. Así que tienes que interpretarlo así. I think we just got a little bit luckier. I love the interaction with his daughter. Me encanta la interacción con su hija y la forma en que funciona la dinámica entre ambos porque ella lo admira, a pesar de que está haciendo lo que está haciendo. Y los dos... Háblame de eso. Bueno, le han mentido, es decir, está tratando de tapar los ojos de su propia hija. Es terrible, ¿sabes? Es realmente terrible. Él de verdad se cree las cosas que dice al principio sobre ser un aventurero y lo emocionante que eso es. Que este es el verdadero tesoro, que ya sabes, que este es el descubrimiento y los hace felices a todos y dice que va a regresar el oro. Está completamente lleno de mentiras, ¿sabes? Y bueno, también se lo está haciendo a su hija y de repente ella se da cuenta de la basura que él es. Pero entonces, ya sabes, ella es una persona mucho más grande que él y ella básicamente dice que lo perdona, ¿sabes? Y luego ella empieza a hacer todo por sí misma bien, ya sabes, porque va a hacerlo, va a ser la persona que él pretendía ser y eso es muy chévere. Eso es el mayor tesoro submarino de la historia. Otra cosa que aprecio mucho es el hecho de que estamos acostumbrados a ver series en inglés con subtítulos en español y en este caso no es que estemos viendo en español con subtítulos, es en inglés y en español con subtítulos para cualquiera de las dos poblaciones. Por lo tanto es brillante. ¿Qué opinas de eso?
Creo que es genial. Yo creo firmemente en eso. Creo firmemente que si alguien debe hablar en español, que hable en español. Y si debe hablar en inglés, debe hablar en inglés. Para mí nunca tuvo ningún sentido cuando vas y ves a alguien en una película y ambas personas son francesas y ambos hablan con acento francés en inglés. Eso es ridículo, quiero decir, es un poco ridículo en cierto modo. Y pues así fue como se hizo durante años, pero como en esa película que hice hace unos 5 años y lo hicimos también en La Gran Noche, donde estaban unos hermanos. Están teniendo una conversación muy íntima en la que tienen una discusión. Se hablan en italiano, pero al principio establecimos que un hermano solo quiere hablar italiano y el otro hermano no. Y no lo dejan. Así que lo configuras así, dices, no voy a hablar contigo básicamente a menos que hables inglés, porque quiere asimilarse y quiere que su hermano se asimile. Así que se establece que esa es la base y que esas son las reglas. Y luego, cuando se ponen emocionales, vuelven a su lengua materna. Lo mismo en esta otra película que hice sobre Alberto Giacometti, cuando Giacometti, que era suizo-italiano, así que hablaba italiano, también hablaba francés y también alemán, pero él, cuando habla con James Lord, su amigo, habla en inglés. Ahora, ¿realmente hablaba en inglés? No, en realidad no, pero para el propósito de la película podemos creer que eso tendría sentido porque Lord es inglés y tienen sus conversaciones en inglés. Cuando habla con su esposa solo hablan en francés. Y cuando habla con su hermano, habla en italiano. Eso es increíble. Es maravilloso que puedas encontrar un actor que pueda hacer eso. Pero es eso. Luego está la lógica. Por supuesto, es maravilloso saber que estas conversaciones tienen lugar. Mi última pregunta para ti es sobre el tamaño de esta producción, porque es enorme. ¿Tú sabes cómo van a ser estas cosas? ¿Qué tan grandes van a ser antes de que aceptes el rol? Sabía que tenía que ser bastante grande. Cuando leí el guión dije, vaya, son muchas locaciones y eso es mucho. Quiero decir, porque estás recreando secuencias de tiempos pasados, ya sabes, es decir, escenas de batallas históricas. Y esas secuencias por sí solas son enormes. Sí. Y encima están todas las demás cosas, así que sí, es una producción impresionante. De hecho lo es. Muchísimas gracias. Es maravilloso hablar contigo. Gracias, también es un placer hablar contigo. Cuídate. Nos vemos pronto. We need to neutralize that old grouch. I wouldn't like to see you sink like that ship.